Buenas, buenas. Bienvenidos al 46º especial de talentos de voz en paisaje literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. En esta oportunidad vamos a tener las dos últimas partes de la charla que tuvimos con el licenciado en comunicación social, actor, locutor y relator de fútbol venezolano, José Manuel Vieira. No lo demoro más, vamos a darle paso, no lo demoro más, así que vamos a continuar escuchándolo. Te Sí, pregunto sí. sobre dos personajes, pero porque puede haber una base que puedes tomar muchas veces, lo comento desde la literatura y demás, que uno puede tener una referencia. Acá no tanto de la literatura, aunque uno sí, porque fue hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Uno es Cristóbal Colón y el otro es Charles Manson, personaje polémico si lo hubo en Uf, la historia con lo que hizo y todo. Cuando tocan este tipo de personajes que uno ya tiene una referencia y algunos, como Charles Manson, que vienen con una carga negativa sí. bastante importante, ¿cómo te ha tocado encararlos? Eh, bueno, no sé si tenga una relación directa a esto que voy a Ujú. comentar, ¿no? Pero igual lo añado como parte digamos, global o integral de la conversación que tenemos. Eh, Hay muchas cosas que a mí se me han facilitado en el doblaje y en la actuación en general, la verdad, que vienen de una especie de cultura general. No quiero que suene arrogante, ni mucho menos, ni inmodesto. Eh, pero a mí, el haber leído mucho desde niño, haber visto mucha televisión, haber escuchado mucha radio, me ha dado muchas referencias de personajes históricos, de trabajos actorales, en fin. Entonces, creo que cuando me toca hacer personajes históricos, hay un tipo de actuación de doblaje que, que yo como que traigo como escuela ya de haberlos escuchado, ¿no? Hablo, en mi caso, cuando hablo de que son películas y personajes que vi cuando niño en televisión y algunas en cine, dobladas, esa época dorada del doblaje Ujú. mexicano, fue mi escuela. No quiero decir con esto de que yo, mi trabajo, el que lo escuche, tiene que sentir y tiene que darse cuenta de que está al nivel del mejor doblaje que se haya hecho nunca. No quiero Claro. decir eso. Digo, es mi escuela, porque de ahí fue que aprendí. Que lo haga mal, regular o bien es otra cosa, pero bueno, esa es mi escuela. Entonces, tanto saber, conocer las características de esos personajes históricos me viene por haber leído, o en literatura o en historia, haber leído sobre esos personajes. Entonces no me son del todo desconocidos al momento de trabajarlos, de abordarlos como actor. Eh, es el caso, ahora que citas a Cristóbal Colón, cuando me tocó hacer Cristóbal Colón o Charles Manson, que además con Manson ya me toca, digamos, recientemente. Eso habrá sido hace 3 años, 4 años a lo sumo. Es decir, que ya tenía un recorrido largo en el doblaje, es decir, experiencia acumulada como actor. Pero bueno, quería comentar eso de las referencias culturales, tanto de historia como del doblaje en particular, o propiamente, y de actuación, que a mí me han ayudado mucho, mucho, mucho. No es lo mismo cuando vas a asumir incluso en manera de hablar. Es decir, eh, eh, conozco y he trabajado, he coincidido con muchos colegas que a la hora de asumir un texto
en castellano antiguo, es decir, que habla de vosotros, de vos fuisteis, con esas conjugaciones, les cuesta una barbaridad convertir el español o el castellano contemporáneo a esas formas de hablar. Y entonces, bueno, de ahí vienen equivocaciones. No es que no es fuisteis, es que no me sale y se tropieza y dice, en fin, hay un montón de cosas allí que a mí se me han hecho más fáciles porque se me dio naturalmente de escuchar eso en televisión y en cine. Y es una ayuda tremenda para mí, es decir, llevo unos pasos adelante en comparación a otros colegas. En locución también sucede cosas similares. Características del personaje, bueno, para mí seguramente no fue tan complicado abordar personajes históricos como Cristóbal Colón, porque he leído sobre el personaje un montón de cosas y he visto películas sobre el personaje. Entonces, al momento de hacerlo, tengo un marco referencial distinto. Hay repito, un trabajo adelantado. No es que tengo que enterarme como con un personaje no histórico o alguien que del que no haya oído hablar nunca, asumirlo desde absolutamente cero. Me tocó en teatro también asumir personajes como Simón Bolívar, nada menos. Que en teatro ese es el personaje que para mí ha sido más significativo. Y bueno, para mí, por ejemplo, ese, que lo cito ahora, aunque no está dentro de lo que me mencionas, pero hago esa analogía también. Ese personaje, claro, en el momento que me llega, desde niño yo había leído muchísimo sobre el personaje, un montón de cosas. El texto de esa obra me permitía hacer un Bolívar absolutamente distinto a los que se han hecho, un Bolívar humano, y no ese superhéroe de Marvel o de DC Comics que por lo general se muestra, incluso recientemente. Entonces, bueno, todo eso en marco referencial me ha ayudado a hacer personajes como Cristóbal Colón, y además también la satisfacción, ¿no? De poder, cuando haces personajes históricos, aunque sea en doblaje, es decir, que no está tu cuerpo, tu imagen allí, pero sí la voz, también es una sensación muy particular. Es otra forma de las que tiene la actuación de permitirte vivir otras vidas, que eso es la magia fundamental de la actuación, ¿no? Ser otro y ser otros y vivir otras vidas que seguramente que ni remotamente podrías o te toca vivir como persona. Y en personajes que además de esas características o de esas condiciones históricas que tiene, un personaje como Charles Manson, un asesino, un psicópata, la verdad, un personaje terrible, termina disfrutándolos también, ¿no? Porque justamente en eso que digo, que uno como actor quiere hacer o disfruta hacer personajes que no se parecen a uno como persona, ahí está la riqueza de esa magia de la actuación. Entonces, bueno, un personaje diametralmente opuesto a uno, como Charles Manson, pues bueno, es eso, ¿no? Un reto y ser alguien totalmente distinto y ver hasta dónde uno puede dar transmitir lo que es el personaje, y en el caso del doblaje, solo con la voz, aun cuando tengas la referencia del personaje, del actor, del live action, pues bueno, y esa historia en particular, aun cuando uno salga y entre del personaje, que es otra de las cosas que tiene el actor, para no alienarse, porque la idea no es que uno termine mimetizándose tanto con el personaje que saliendo de la cabina de grabación uno ande por allí de psicópata, pero sí en el momento integrarse, mimetizarse completamente con lo que es el actor y las escenas que tiene que actuar, que interpretar.
Entonces, esos personajes que me asombra, y aquí tengo que darte una vez más, porque lo debí haber hecho antes, crédito absoluto, Gustavo, de que hayas encontrado eso en mi hoja de vida profesional. Esos trabajos, creo que nadie me los había mencionado. Ese trabajo, el de Pulsaciones, este de Charles Manson, el de Cristóbal Colón, que fue uno de los primeros, además, eso es empezando los 90. Ujú. Eh, Casi que los vengo a recordar porque me los mencionas hoy. Aquello como lo que contaba de Slayers en su momento, ¿no? Eh, no me acordaba realmente de haber hecho Cristóbal Colón. Eh, no me acordaba, por supuesto, de haber hecho Charles Manson, con todo y que hace eso, no sé, 4 años que doblé eso para History Channel, en fin. Eh, si fuera una categoría, y esto lo agrego ya a lo que comentaba anecdóticamente, si fuera una categoría, eh, yo por mí siguiera haciendo o tendría muchos más personajes históricos que interpretar en doblaje y en teatro también, por supuesto, ni hablar de cine. Bueno, yo siempre pregunto, acá no lo hice porque un poco habías contado, después lo complementas ahora, el tema de la literatura, la vida de uno con la literatura. O sea, ya que se notaba, hay preguntas que uno pasa de largo por lo que uno va comentando, el entrevistado, lógicamente. Sí, Y ¿qué pasa? Esto, obviamente, hay que agradecerle a Doblaje Wiki que lo va documentando y todo, pero cuando veo estos papeles que pueden tener que ver con la historia o con la literatura y demás, entonces ya es otra cosa, porque lo que se habla es que el actor de doblaje no tiene tiempo, llega, le dan lo que tiene que grabar y lo graba. Y siempre planteo lo mismo, ¿cómo saldría, si muchas veces sale bien, cómo saldría si por lo menos te dan un día para ver el libreto? No digo ver la imagen porque bueno, la pueden sí, filtrar, que yo, bueno, lo que quieras, pero por lo menos para leer el libreto, asimilarlo de otra manera, o poder verlo y después grabarlo, qué sé yo, no en el momento, digo, no con un día o algo distinto, porque lógicamente el actor que lo interpreta tuvo otro tiempo de preparación, fueron varios días y uno, pack, en un momento, todo junto. Pero hay cosas que lo dijiste al principio de la entrevista, un poquito entrado y ahora, que tiene que ver con el bagaje cultural, con lo que uno ha leído y que no se puede en el momento saber si ya no lo tiene uno incorporado. Si uno sabe, ya tiene el conocimiento, es otra cosa, vas con seguridad y sabes de lo que estás hablando y la interpretación también se nota porque es como en el teatro se nota distinto por la pisada, por lo que uno sabe y demás, que vas haciendo así porque estás dudando. Entonces, totalmente. todo tiene que ver con la literatura en este caso, Totalmente. o el cine, la televisión, lo que fuera Sí, del conocimiento que ya te da de uno. sí, y es que, bueno, tan es así, como muy bien lo estás diciendo, que cuando hablo de lo que me ha ayudado, tener cierto bagaje cultural o de cultura Ujú. general, eh, no te cuento la cantidad de veces, sí, eso es incontable, en que, independientemente de qué trabajo, en los documentales, tener que corregir detalles como ese que Claro. mencionas, bueno, en este caso de Guns N' Roses, pero cosas de datos históricos, nombres, más allá voy, de escritura, de ortografía y gramática, de tener que hacer un trabajo adicional al del locutor o el del actor. De tener que detenerme, lo más fácil, yo no quiero meterme con el trabajo de mis colegas, pero en mi caso, si yo no tuviera esas herramientas,
pues bueno, simplemente hago el trabajo así y como me lo están poniendo en el texto y lo digo y fuera y se acabó. Pero me ha ayudado muchísimo. Claro que ha sido cargarme otro rol adicional por el que no me pagan, pero esas correcciones a mí siempre me aparecen importantes y buena parte de tiempo de mi trabajo se ha ido en eso, en hacer una labor que tendría que venir ya originaria, ¿no? Es decir, que el traductor hiciera su trabajo como es y tuviera todo. Y aún así, me encuentro trabajos en los que no he podido tener, no dependían de mí y me muero cuando lo veo al aire y digo, pero ¿cómo puede ser que todavía esto esté? Y además lo postean en cuentas, en las cuentas en redes sociales de tal canal o de tal X y lo postean y lo veo y digo, y lo escucho, pero si aquí está mal dicho tal cosa que dice tal colega. Esto está mal dicho, esto no está bien en español o no está, están confundiendo un como de un como, es decir, Sí, el comparativo, el adverbio de claro, comparación con la con el pregunta. claro, Claro. que tienen diferencias. Y ese tipo de cosas, bueno, es un pan de cada día en textos publicitarios, en comerciales, quiero decir, en documentales, en guiones de películas, de series, de absolutamente todos los géneros que hago en doblaje y locución. Eh, y así de importante es que, o ha sido para mí, el poder ser yo el primer filtro. Es decir, que se le pasó o no conoce del tema o ni siquiera de gramática y ortografía al traductor. Eso a mí la verdad es que me hierve las tripas, ¿no? Toda la vida me ha costado controlarme eso y por mucho tiempo me decían el torquemada de los traductores. Y con razón, además, ¿no? Porque, claro, es que no le encuentro justificación a que Claro. alguien se dedique a eso, a ser traductor, y que te lleguen los proyectos y que que la rapidez con la que te lo exigen sea la excusa para cometer errores, para que no te asesores de quién es ese personaje que estás mencionando ahí, o ese grupo, o esa fecha, o que hayas escuchado mal, que en vez de decir, además en un documental histórico, que la humanidad que tiene 1000 años y tú lo dejes, el traductor lo deja pasar así y tiene un corrector de texto que lo deja pasar y llega a la cabina de transmisión, de grabación y le llega al locutor, en este caso yo, y lo pongo ahí en el atril y lo estoy leyendo y pasó ya por mínimo 2 personas y las 2 personas dejan que diga que la historia de la humanidad abarca 1000 años. Pero ¿te parece poco el error brutal que estás cometiendo para un trabajo para un canal de historia? Y tener que ser yo el locutor, se supone que no soy yo y que eso se le va a pasar a un montón de locutores. Se le va a pasar porque, bueno, eso no tienen el conocimiento cultural, bueno, o lo tienen al mismo nivel que el traductor que no se ocupa de que no le llame la atención cuando está repasando lo que acaba de traducir, que no le llame la atención como a uno a la primera pasada, decir, ¿cómo 1000 años la historia de la humanidad? Aquí hay algo, esto no, esto es incorrecto. Entonces tener que ser el locutor que, un momento, esto está mal, espérate, que lo tengo que corregir. Déjame escucharlo, entonces asumir uno el trabajo del traductor, déjame escuchar lo que dice en la referencia. No, aquí no dice que la historia de la humanidad tiene 1000 años. Ajá, y si yo no hablo algo de inglés, que tampoco es que lo domino del todo, bueno, ese error se va así y sale al aire, porque además pasa luego de que el traductor, el corrector de texto cometieron ese error, el locutor, por desconocimiento igual que los 2 anteriores, o descuido,
dice lo que le ponen por delante y no lo corrige tampoco, eso pasa de luego por otros dos filtros, por quien hace la mezcla, por quien hace el premix, va escuchando qué errores puede haber, pero entonces se va solamente a la corrección de que si hay un furcio o algo de dicción y tal, pero no en el contenido del programa, y así va pasando de filtro en filtro y sale al aire y ni siquiera el cliente se entera o percibe el error, y así está eso. Y termina siendo uno el que lo escucha y decir, no, pero cómo pasa por tantos oídos y tantos filtros y sale un error tan brutal. Bueno, puse un ejemplo del tipo de errores, pero son muchos los errores de otros o propios que he podido anticipar por tener referencias culturales, literarias, de distinto índole, pero que, bueno, que significan eso, ¿no? Un contexto y referencias culturales en un trabajo que, imagínate, habrá gente que podrá argumentar y decir, "Buah, mira, yo soy uno, qué sé yo, uno de los actores o locutores más importantes de la historia y no tengo idea de nada de ningún tema, ni de geografía, ni de historia, ni de literatura, y mira, pues, he hecho carrera y soy una figura, una leyenda". Bueno, probablemente, pero bueno, no es mi caso. A mí me ha ayudado a, creo, hacer un poco mejor mi trabajo. Y tomo con pinza lo que mencionabas, ese argumento que pueden haber tenido varios colegas, concretamente venezolanos, de excusarse en que un trabajo de doblaje haya quedado deficiente por la premura con que se hizo. Yo, la verdad, he trabajado, sí, con muchísima premura, pero no me parece que eso pueda ser un argumento para justificar. No, no, es una realidad, sí, que eso ha sucedido y estuvo sucediendo durante mucho tiempo, ya no tanto, pero igual en su peor momento, y me tocó vivirlo, y nunca permití que eso fuera digamos, fuera determinante para que mi trabajo quedara mal. No podría, si quedó mal, no puedo decir que haya sido porque la velocidad con la que me lo pidieron influyó. Habrá sido cualquier otra cosa, pero eso, aunque existía esa premura, no lo puedo tomar como argumento, como defensa y justificativo. Ahora, dos cosas. Uno, vos decís 1000 años, qué sé yo. Hay políticos que la historia ha durado menos. Ha durado lo que empezó su gobierno como si fueran Nerón, un poco más. Pero bueno, eso como chiste, porque uno los escucha hablar y vos decís, pero pará, si la historia empezó mucho antes, esto no inició acá todo. Pero es como que a partir de acá ya es como que recién se fundó la patria. Sí, Pero más allá de eso, no, a ver, yo lo que comentaba era, yo lo digo, se lo digo a los actores, que muchas veces cuando uno ve un trabajo que está bueno, que quedó bien, ¿cómo hubiese quedado si hubiesen tenido un poco más de tiempo? O sea, uno calcula que hubiese quedado mucho mejor, y en ese sentido es cuando uno lo plantea, sí, ¿no? Y sí, ellos te me entiendo. dicen, sí, claro, la premura y todo, pero no porque haya quedado mal o algo, Mm, sino por esta cuestión de, de que se pueda hacer con otra tranquilidad. Pero bueno, ya saben que es así el tema, que lo tienen que hacer claro, rápido y todo, ya están acostumbrados, lógicamente. Pero bueno, claro. más allá de esto, háblame ahora sobre lo que son los desafíos y los retos, esos desafíos que has tenido en el trabajo en general, ¿no? En el doblaje, ¿no? Teatro, doblaje, la locución, los relatos, relatos de fútbol hablo, obviamente, y Sí, esos sí, sí, sí. retos que podés vislumbrar o que tenés
ahora en presente o a futuro. Son dos partes, ¿no? De lo que me preguntas. Exactamente, Lo que me ha tocado y lo que me esté tocando o me pueda, exacto. o esté vislumbrando que me pueda tocar en cuanto a retos y dificultades. Eh, bueno, a ver, en teatro, bueno, el teatro de todos los géneros de actuación o categorías de la actuación, para mí es el más duro, el más exigente, el más demandante, el más desgastante, el más estresante, el más completo, precisamente por eso, por todo eso. Entonces, es lo que me ha permitido hacer las otras o desarrollar las otras áreas o categorías. Y bueno, ahí he tenido, sí, realmente retos importantes, sobre todo al comienzo de la carrera, por supuesto, también por un poco menos experiencia. Y bueno, hacer un trabajo que mencioné, el de Simón Bolívar, fue realmente duro. Implicaba muchas cosas emocionales, de técnica, también actoral. Un trabajo realmente estresante, mucho, mucho. Y si tuviera que decir o señalar en cuál de todas las áreas he tenido más retos y más exigencia y eso, más estrés, por lo que dije, tendría que ser en el teatro y dentro del teatro sería este personaje de Bolívar. Tendría que extenderme mucho más para explicarlo y me encantaría, pero no, no es la idea de la conversa hoy. Luego, en doblaje, bueno, unos cuantos exigentes. Hablamos ya de uno, el Fantasma del Espacio Ujú. de Costa a Costa. También dije por qué se hizo difícil. También mencionamos a Charlie Brown y efectivamente fue un trabajo difícil por lo técnico, por quedar con ese y mantener, sostener esa voz que se me ocurrió ponerle al personaje. Es realmente difícil sostenerla allí, esa, Esa voz pequeña donde tienes que apretar las cuerdas vocales, la laringe, tienes que hacer un trabajo tan distinto. que se hacía muy difícil a lo largo del episodio. Además, era mucho lo que hablaba Charlie en cada capítulo. Y hacer esta voz cuando además tienes que alzarla para dar un grito o para cantar, que te requiere hacer totalmente lo contrario, abrir las cuerdas vocales y todo lo demás. Entonces, es muy comprometido hacer esa voz, pero cantar a la vez, subir los tonos, cuando el trabajo, digamos, del aparato fonador te lleva a todo lo contrario, te exige lo contrario para hacer una cosa y otra, son como muy contrapuestas. Y eso hacía difícil y desgastante hacer un solo episodio de Charlie Brown, era realmente complicado. Otros, a nivel emocional, Edward Elric, hubo un momento en que había muchas cosas de la serie de Full Metal Alchemist que me encantaron, el concepto y los... me parece mentira que uno diga esto sobre un animado, ¿no? Ujú. Y una historia de entretenimiento fundamentalmente, pero la profundidad filosófica de vida que tiene Full Metal Alchemist para mí es una de las cosas que más me enamoró de ese trabajo, de hacer esa serie y concretamente del personaje de Edward Elric. Se hace difícil técnica y emocionalmente. Técnicamente porque además es un personaje que pasa por diferentes momentos de vida y no, cuando hay el Edward Elric de 5 o 7 años, no es que lo hizo, obviamente tiene una voz distinta al Edward Elric de la parte final, donde es un adulto joven, post-adolescente. Y no lo hizo otro actor, no es que otro actor hizo al Edward Elric niño y que yo tomé el personaje
ya de más edad, en los episodios o en las escenas que tuviera más edad, sino que me tocó hacerlo a mí. Entonces era complicadísimo, claro, dar esa voz de niño creíble, ojalá que haya sido percibido como creíble y que no parezca un adultote caricaturizando malamente un niño, sino que haya sido eso, convincente. Y luego tiene una segunda etapa donde es el adolescente, distinta por supuesto al niño, pero también distinta a la última. Y luego entonces la última etapa donde ya es una voz un poco más adulta. Hacer esas tres etapas de un mismo personaje, bueno, requería cierto esfuerzo o cierto trabajo técnico. Y el mismo personaje en la parte emocional, porque esto también es curioso de comentar. Bueno, la situación que vivía Edward Elric con aunque sea ficción, pero bueno, con su hermano y su madre fallecida, y ellos, los dos hermanos, tratando de revivir a la madre. Bueno, sobre todo en Brotherhood, haciendo Brotherhood, me tocó hacer eso justamente en el momento en que mi mamá estaba muy, muy enferma. Y bueno, era una situación diaria muy, muy dura, en lo personal, muy dura, y durante mucho tiempo, para mí, mi hermana, mi familia. Y bueno, pero estamos en esto, en lo personal, y tener que trabajarlo, es una de las dificultades del actor, ¿no? De que deslindarse completamente de tu propia personalidad, de tu propia vida, para asumir otra, pero siempre puede haber el riesgo de esos hilos, esos canales que unen una cosa con la otra, una vida con la otra, una personalidad con la otra. Y bueno, aunque la idea del actor es no alienarse y poder distanciarse del personaje, por eso los actores estamos todos siempre un poco locos. Pero bueno, me tocó con Edward Elric que las situaciones inevitablemente yo tuviera mi situación personal, familiar, trágica, la asociara en el momento, porque claro, es que asumes, aunque sea un personaje animado, ficticio, la actuación implica eso, que lo asumas, que seas tú ese personaje. Y bueno, esos paralelismos que hubo ahí, bueno, dispararon resortes emocionales y psicológicos en mí que no, inevitables, ¿no? Y bueno, fue difícil hacer esas escenas, muy, muy difícil, y tuve que parar, detenerme y pedir una pausa, porque no me daba ni la voz, me he quebrado completamente. Mira que lo recuerdo tantos años después y me vuelvo a revivirlo un poco y nada, hacer esa pausa, tomarme un café, un té, agua y volver a tomar el trabajo y continuarlo. Entonces, esa además es una de las cosas, no solamente fue un reto actoral, profesional, sino también personal, y que es otro de los detalles que suma a que Edward Elric sea para mí un personaje muy, muy especial en mi vida, ahí juntando lo profesional y lo personal. Eh, de otros trabajos, bueno, ya mencioné Dexter también, actoralmente complicado, también expliqué por qué, retante y en la misma medida satisfactorio. Eh, Satisfactorio porque agradezco que me haya tocado estas cosas, ¿no? Este tipo de trabajos. Eh, en documentales no podría decir que haya dificultades como tal, un género que además disfruto muchísimo, muchísimo. ¿En qué otro género? Ah, bueno, no, en otra área.
En el relato, pues bueno, sí, en el relato de fútbol han sido muchos los compromisos o los momentos retantes, exigentes que me han tocado muchos. Desde eso, desde lo que yo asumo como muy importante, que es la pronunciación de nombres y equipos, es decir, en diferentes idiomas, y asesorarme, tomarme el trabajo de investigar y eso, de asesorarme, cómo se pronuncia, a la par de investigar y asesorarme y de actualizarme en cuanto a de los jugadores, a detalles y datos sobre información sobre los jugadores, sobre los equipos o selecciones, sobre el evento que esté transmitiendo. Juntarlo todo es realmente difícil. Agregarle a eso a tratar de transmitir emoción con un léxico lo más amplio posible, es decir, con buen trato del idioma, de no caer en demasiados uh, clichés del género, del relato, de no copiar a nadie en terminología. Bueno, esas cosas se terminan siendo eso, retos y dificultades que a lo largo de los años he ido tratando de solventar, de resolver de hacer lo mejor posible. Ha sido un reto sumando todo, como ya lo comenté, poniendo un día tipo, un día agendado, como más de una vez me tocó, de combinar todas estas actividades. Ha sido por momentos un reto total. La versatilidad que comentaba también ha sido globalmente un desafío total, el tratar de ganarme el respeto de mucha gente o de públicos de de esas diferentes áreas, por lo que decía, que contaba hace ya buen rato, que contaba de ciertas, no sé, ciertos prejuicios o cierta manera de percibir de un área a otra, es decir, del área cultural o del área de la actuación del teatro, cómo ven lo del el fútbol, cómo ven a un relator, un locutor deportivo. Hay una serie de prejuicios ahí con los que he tenido que verme, y viceversa. Prejuicios desde el lado de la locución, de la legitimidad o el respeto que le puedan tener a la actuación. Muchas veces vista como cosas bueno, ¿por qué no decirlo? Con un tinte hasta homofóbico, como que asociar a la actuación o al teatro a la homosexualidad, por ejemplo. O relacionar el teatro, la actuación con la farándula, es decir, con la parte más superficial del entretenimiento, de la actuación, del show por show, del espectáculo amarillista. Bueno, y en ese rango, bueno, un montón de matices, hasta encontrarme la dificultad de más de una vez, me tocó vivirlo, de ganarme el respeto de gente que de entrada haberme dicho en mi cara, no, pero no puede ser todo eso. O sea, todo, el que se dedica a muchas cosas, el que hace muchos conejos, a algunos se le quema. Tú no. O sea, hacerlo bien, no, olvídate. No puedes dedicarte a todo eso. Defínete. O eres actor, o eres actor de doblaje, o eres narrador o relator de fútbol. O sea, todo no lo puedes ser. Y tener que, bueno, verte con eso y nada, asumirlo. Y bueno, esto es lo que disfruto y para lo que me están proponiendo hacer. Y nada, lo hago y terminar en muchos de esos casos ganándome respeto y credibilidad, pues bueno, es una satisfacción enorme, pero implicó, por no decir que implica, que siempre implicará
un reto, un desafío. Y bueno, en el presente, pues bueno, ya no son tantos, ya no es visto así tanto, no me toca tanto así. Sí que la gente se entere, porque sigue habiendo gente que se desayuna prácticamente. Bueno, me acaba de pasar alguien que por un trabajo, no, por una entrevista se acaba de enterar a estas alturas de que solamente me conocía como narrador de fútbol y se acaba de enterar y entonces estaba escribiéndome por Instagram o no me acuerdo si por Twitter, me estaba escribiendo de que bueno, que se había enterado por esa entrevista, como probablemente suceda por esta también, Gustavo, se estaba enterando de que tenía años oyéndome en un montón de cosas que no tenía idea de que era mi voz en sus diferentes características o usos. Y bueno, eso sigue sucediendo hoy en día después de casi 30 años de carrera en todo lo que hago y supongo que seguirá sucediendo. De manera que ese reto, aun cuando creo que ya no se ve con ese prejuicio, sí desconocimiento, pero no con ese prejuicio con el que se veía tan frecuentemente mi versatilidad. Y de proyectos actuales y desafiantes y a futuro nunca sé. No hay nada realmente planteado a futuro, salvo, bueno, lo que está sucediendo ahora. Se suponía que yo el año pasado tenía que haber ido a Caracas de nuevo a relatar la Copa América y la Eurocopa desde Caracas. Y bueno, la pandemia cambió todo. Y aunque se pasó para este año, bueno, las dificultades están, bueno, hasta ahora no se ha renovado la invitación o la propuesta para hacer eso, ¿no? Para retomarlo, lo que no se pudo hacer el año pasado. Entonces, sigue siendo, de momento es una incógnita si podré, si me lo propondrán y si podré hacerlo. Eh, y creo que las dificultades mayores que estoy teniendo en este momento son que, bueno, que siga habiendo continuidad de mi trabajo para Latinoamérica, que lo hay, pero bueno, está teniendo sus altos y bajos, que es normal. Es normal en mi profesión, en mi oficio. Eh, pero bueno, siempre va a ser siempre la incertidumbre. La verdad es que yo he estado toda la vida con la incertidumbre profesional y es decir, que la planificación, la previsión de lo que voy a hacer no pasa de no sé, de máximo un año porque pueda saber que el año que viene, por decirlo de alguna manera, me toca un mundial, me toca una Copa América, una Eurocopa. Pero en cuanto a trabajos actorales, nunca hay tal previsión, porque ni siquiera en teatro, de que sepas, no, el año que viene es seguro que vamos a montar tal obra, no, nunca es con tanta antelación, ni en doblaje, ni hablar, muchísimo menos. Entonces, de momento, lo que está siendo difícil en la parte de actuación es que otra de las cosas que cambió la pandemia es que el teatro, Claro. teníamos aquí en Barcelona un montaje teatral con cuentos cortos de Cortázar, por cierto. Teníamos bueno, estábamos montando una lectura dramatizada, pero que no es una lectura dramatizada, digamos, de las habituales con tu atril, sino que delante y ya, y unas luces, ¿no? Con un dispositivo escénico, en fin, aún sin dejar de ser una lectura dramatizada, pero bueno, en todo caso era en sala, presentación en sala, presencial, Claro. lo habitual. Y bueno, eso justo a mitad de los ensayos, bueno, vino la pandemia, la suspensión de todas las dificultades para los eventos presenciales y tuvimos que hacer una conversión, una transformación del formato a algo que desconocido para todos.
por Zoom, por esta vía, por ese tipo de plataforma de streaming, y convertirlo completamente. Ya no era ni siquiera una lectura dramatizada con dispositivo escénico y escenografía y todo lo demás, sino una lectura dramatizada, además por una plataforma como esta, ni siquiera con el público delante. Bueno, todo lo que implica para los actores, directos, bueno, para toda la gente del hacer teatral, este cambio tremendo que ha implicado, y eso ha sido un reto. Esto lo terminamos haciendo por Zoom, por streaming, una presentación, digamos, con cierta exclusividad para invitados especiales, y terminó siendo un trabajo, creo que bien evaluado, positivamente, quiero decir, a la gente que asistió. En mayoría los comentarios fueron positivos, y eso nos tiene muy contentos, muy satisfechos, y está justamente como proyecto para, espero que no dentro de mucho tiempo, esa misma presentación por esta plataforma, en streaming, para público en general, es decir, que pague su entrada, su conexión, y pueda ver la obra, que además incluye un video previamente grabado, claro. Es decir, es también dentro de lo que significan las transmisiones de teatro por Zoom, es innovador con respecto a lo que se está haciendo a través de Zoom. Y la otra línea del proyecto es retomar el formato presencial, el formato en sala, con todas las medidas, por supuesto, que hay ahora de higiénicas y todo lo demás, pero bueno, eso es parte de lo que está, y que significará retomar otra vez ese proyecto de esa manera. Va a implicar también otro desafío, otro reto, porque siempre el teatro es eso, es retante, es angustiante, estresante, y en esa misma medida fascinante. Con doblaje no hay cosas a futuro, sí a presente. Bueno, estoy grabando ya episodios de la nueva temporada, la 13ª temporada en 10 años, porque algunas temporadas han sido muy breves y que han estado incluidas en un mismo año calendario, y por eso hay esa especie de, no de desfase, pero sí de que la serie lleva 10 años, va para 11, y tiene 13 temporadas, pero bueno, de alienígenas ancestrales. Y ya estoy en los episodios, grabando los episodios, y eso implica para mí eso, disfrutarlo, porque por mí que no se acabe nunca la serie. Siempre bromeo de que los casos se han ido haciendo cada vez más, digamos, actuales, contemporáneos, es decir, recientes, que siempre he estado bromeando con la gente del canal de History, que bueno, espero estar en el momento en que ya Alienígenas Ancestrales no sea una serie documental, una docuserie, sino que sea una especie de noticiero en vivo con los eventos y casos que se estén dando al momento. Y eso, y bueno, esperando, sí, creo que debe estar a mitad de año, debe llegar, me parece, la segunda temporada de otra serie que comencé a hacer el año pasado para History Channel. Se estrenó este año, pero la grabé el año pasado, que se llama Spy Wars, Guerra de Espías, y que me encantó, por cierto. También hacerla. Otro tema, absolutamente, pero también muy bien tratado sobre el espionaje internacional, sobre todo en las guerras, y me encanta, y estoy esperando, sí, con mucha ansiedad que llegue la segunda temporada. Eso por el lado del doblaje. Hay también en audiolibros,
También otro género dificilísimo, muy complicado. Ese también es un reto constante, es un trabajo de muchas horas donde implica saber leer, o sea, leer bien para que la gente escuche. Además es un género que la dificultad que tiene es que, por supuesto, para que puedas transmitir lo que está escrito, tienes que tener y tiene que estar bien escrito en cuanto a signos de puntuación, es decir, un punto y seguido, y un punto y coma, y un acento mal puesto o bien puesto te puede cambiar absolutamente todo lo que está queriendo decir el autor. Es decir, hay muchos detallitos allí, una filigrana, repito el término, que hace que sea un género difícil. Por lo general, además, no es lo mismo escribir para leerlo que para escucharlo. Entonces, también no se hacen adaptaciones de los libros para el audiolibro, sino que el propio libro, nosotros los locutores tenemos que leerlo y así mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea un trabajo duro, duro. Lo disfruto, pero sí que es duro y se toma muchas horas, muchas horas. Eh, bueno, hay propuestas ahí, pero bueno, era un trabajo que hice aquí, estando en Barcelona, aunque para audiencia latinoamericana llegué a hacer acá 3 o 4 audiolibros. Se ha detenido un poco el ritmo que traía y bueno, es una de las expectativas que tengo, que espero que lleguen nuevos proyectos, porque de verdad que me gusta mucho. Hice otros también, no solamente en estudios de acá, sino en mi estudio personal, para un autor mexicano y otro para un autor chileno, y hay estamos en conversaciones también para eso también. Es decir, eso está ahí, pero no puedo decir que sean proyectos ya marcados y que tengan solamente fecha de espera para arrancarlos, ¿no? Depende todavía de otros pasos que dar. Y bueno, ya dije lo del fútbol. Aquí tengo descartado completamente, bueno, nunca sé porque creo cada vez más en el destino y no en el libre albedrío, pero bueno, no vislumbro la posibilidad de relatar desde acá, estando acá. Ni para la liga local, ni siquiera de aquí para Latinoamérica. Sí que la tecnología cada vez va permitiendo más eso, pero todavía no tengo una infraestructura que me lo permitiera si llegara el caso de la propuesta, de la invitación a hacerlo. Y bueno, eso todavía la incógnita de si me tocará ir a viajar de aquí a Venezuela para hacer la Copa América y la Eurocopa, que están para empezar ahora en junio, y ahora sí es seguro que se va a hacer el evento, no como el año pasado que hubo que suspender ambas copas por lo de la pandemia. Ahora sí se va a hacer, aunque sin público, pero se va a transmitir. Pero de momento, y debo decir que no pinta bien la posibilidad de que pueda hacerlo, que es otro por supuesto, de los trabajos que me apasionan, porque en realidad, casi como resumen, debo decir que es que no trabajo en nada de lo que no me guste, que no me apasione. Y por eso he rechazado muchas otras cosas que me han propuesto, dentro de estas mismas actividades incluso, pero cierto tipo de categorías que no, que no disfruto, por nombrar algo, ser comentarista o tener un programa de opinión, un programa diario, o sea, con un horario fijo, nada que tenga horario fijo para mí, ni en lo personal ni en lo profesional, puedo con eso. Lo tuve, lo viví y no, va contra mi naturaleza. Repito, hasta para cosas domésticas,
No soporto ni siquiera cepillarme los dientes a la misma hora todos los días. No, eso no puedo hacer eso. Y con trabajo me sucede igual. Eh, pero bueno, en resumen, tengo eso como actualidad y proyectos, cosas que están en expectativa y que algunas representan dificultades, desafíos y retos que retomar, y algunos que seguramente o muy probablemente se me pueda dar que no haya enfrentado antes, que sean completamente nuevos. Ahí siempre la incertidumbre, que no siempre es mala. Antes de entrar al podio, los audiolibros, ¿hay alguna plataforma donde estén, se puedan encontrar los que hiciste? En su momento con una actriz mexicana, Fabiola Stevenson, que está en Los Ángeles, ha grabado y estaba en audible.com, creo que era una cosa así. Entonces, los que has grabado ha sido todo para particular o en alguna plataforma, alguna página se pueden encontrar. Bueno, creo que la mayoría pueden estar repartidos salvo los que he hecho para autores directamente, para autores particulares, que no han sido muchos. Pero los más importantes los he hecho para Fonolibro, y creo que en su página, sí, creo que ellos, no sé si a través de Amazon o no, pero bueno, creo que es la vía más directa, por lo menos para averiguar cómo comprar y descargar esos audiolibros. Están en su página. Y ahí, claro, ahora de memoria no puedo recordar cuáles he hecho para unos y para otros, pero bueno, así más o menos. Hay varios que hice del autor Eckhart Tolle, del poder de la hora y varios más que tienen que ver con el tema. Los hice para Fonolibro, pero también hay otros de ese mismo autor que hice para Penguin Random House, la editorial internacional. Sí. Como bien sabes, es muy, muy grande y muy importante. Y para ellos, para Penguin, los hice acá en Barcelona. Y entonces, aunque versión, claro, acento neutro latinoamericano, creo que también a través de ellos se puede tener acceso a esos 2 o 3 audiolibros que he hecho con ellos. Me parece, y eso no lo tengo seguro y tampoco sé cómo se maneja eso, pero alguno me comentó, algún seguidor me comentó que había escuchado, no recuerdo cuál audiolibro, tal vez sea uno de estos de Eckhart Tolle, que lo escuchó en Audible, me parece. Entonces, no puedo saberlo con exactitud, pero creo que revisando ahí el catálogo de cada una de estas páginas o empresas o plataformas, se puede saber cuáles están allí con mi voz, porque por supuesto están los créditos, afortunadamente, cosa que no siempre sucede. Exacto. Bueno, vamos a buscarlo y difundirlo. Entonces, eso. No, te agradecería Pero muchísimo. por favor, no, esto es así, no es solamente, bueno, hice tal, listo, pasamos a otra cosa. No, hay que difundirlo, que la gente sepa dónde. Ya que vas a hacerme esa gauchada tan grande, si te parece, puedo pasarte la lista de los audiolibros que he hecho, y bueno, basándote ahí en esos títulos, pues más fácil como rastrearlos, y luego me completas el favor y me dices, mira, están en tal parte, en tal parte, en tal parte, por si alguien más te lo pregunta. Vos me lo mandás, yo lo busco, no te preocupes. Gracias. Lo hacemos. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.